Hola, hola, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Una vez más, trayendo una hermosa palabra de parte de Dios que va a servir de fortaleza para nuestras vidas. Comencemos orando. Padre Santo, Rey hermoso, precioso, maravilloso, altísimo y soberano eres tú, por encima de todas las cosas, Señor. Fuera de ti, encima de ti nada hay, Señor. Padre, te damos gracias por un día y una noche más de vida. Te pedimos, Señor hermoso, en el nombre de Jesús, que seas tú manifestándote a nuestras vidas en esta noche, que seas tú tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y que seas tú, Padre Celestial, edificándonos a través de tu hermosa palabra, Dios mío. Que sea esta palabra entregada para restaurar vidas, para libertar mentes que han estado cautivas, que sean esta palabra de parte tuya, Señor, como medicina y refrigerio a los huesos que han sido abatidos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Señor me regalaba un tema. No me voy a extender mucho en el tema, pero tiene mucho que ver con los tiempos de espera. Un saludo de bendición para las personas que se están conectando por las diferentes redes sociales. Bendiciones, Jorge. Bendiciones, Marcela, allá en Panamá. Chairín, desde Colombia. Señora Juliet, bendiciones. Los tiempos de espera. Cuando una persona comienza a buscar aprender de Dios, cree que no va a tener problemas. Cree que ya toda su vida va a ser perfecta y es la primera de las equivocaciones. El hecho de que Dios esté con nosotros, de que Dios nos haya llamado a buscarle a diario y desde nuestro corazón, no significa que no van a haber o a existir adversidades o que todo nos va a salir bien. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confíen en mí porque yo ya he vencido al mundo. Ahora, los afanes, el tema lo quiero enfocar a los afanes terrenales, a los afanes que tenemos como personas, porque muchas veces por más fe que tenemos, por más deseos que tengamos de que Dios nos conceda las cosas, muchas veces no las vemos llegar. Quizás estamos bajos de ánimo y oramos diciéndole, Dios mío, levanta mis ánimos, levanta mis fuerzas, no me quiero sentir así. Y por más que la persona ora y ora y ora, quizás ve que su situación no cambia, o por lo menos no de inmediato. Ahora, cuando pedimos cosas materiales o un milagro en la salud de alguien, y Señor, yo te pido que me regales esto o lo otro, y no sucede, y una de las primeras palabras que comienza el enemigo a traer a tu oído y a tu mente es, Dios no te está escuchando. El enemigo viene a decir a la gente, Dios se alejó de ti, Dios te abandonó, Dios no te quiere. Otra forma en la que el enemigo viene a hablarle a tu mente y a tu oído, diciéndote, ¿para qué oras? No ores más, no busques más, pero es necesario fortalecernos en la palabra y permanecer. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la corona de la vida eterna. Hay personas que no conocen de Dios. Voy a poner un ejemplo. Un sicario vivió 40 años asesinando gente, lo tirotean, cae gravemente herido y llega alguien que sí sabe de Dios y en el hecho de agonía del sicario le dice, ¿tú te arrepientes de todo lo que has hecho? Y él dice, sí. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Sí. Y se muere, esa persona es salva, independientemente que solo haya aceptado a Jesús en el último minuto de vida. Personas que desde su niñez crecieron en hogares donde sus padres les inculcaron el estudio, el conocimiento de la palabra, de la oración. Y después de muchos años en el Evangelio,
el enemigo los engaña y abandonan. Esa persona, si se llega a morir y no está a cuentas con Dios, no es salva. Ahora, con todo esto, el hecho de que el Señor no te conteste una oración, una petición de forma inmediata, no quiere decir que el Señor no te quiera, no quiere decir que el Señor no te escuche, no quiere decir que el Señor no te ame, no quiere decir que el Señor te haya abandonado. Quiero traer algunos ejemplos de historias bíblicas donde la espera fue más de una semana, inclusive de más de meses. Abraham, hijo de Taré, vivían en tierra de Padán Aram. Abraham tenía 75 años y su esposa Sarai 65 años de edad cuando Dios le dice a Abraham: deja tu casa y tu parentela, sal de la tierra de Ur. De ahí van y fundan una ciudad que se llama Padán Aram. Sal de tierra de Ur, sal de tierra de Ur de Aram, deja a tu padre. Y resulta que Taré era un hombre rico, muy rico, porque el hombre era comerciante. Y cuando Dios le dice esto a Abraham, le dice: Abraham, a ti y de ti voy a dar una generación de hijos tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del desierto y del mar, que tú no la podrás contar. Y tenía 75 años Abraham cuando Dios le dijo eso, y su esposa 10 años menor que él. Se fueron a cumplir la orden que Dios les dio, comenzaron a viajar. Sin embargo, ya ellos sabían de que había un problema para poder procrear. 65 y 75 años de edad y no tenían hijos. Y Dios les dice eso. ¿Sabes cuántos años pasaron hasta que se cumpliera la promesa de la descendencia de Abraham? Pasaron 25 años. Tenía 100 años Abraham y 90 años su esposa Sarai, a la cual Dios le cambia el nombre por Sara, cuando tienen a un hijo llamado Isaac. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham es traspasada sobre Isaac. A Isaac se le da la misma promesa, que va a tener una descendencia grande. De camino en esos 25 años pasó algo impresionante. Y es que Sarai, la esposa de Abraham, al ver que pasaban y pasaban los años y no se cumplía la promesa de Dios, en medio de su desespero le dice: mire, Abraham, acá está mi sirvienta, lléguese a ella íntimamente y tenga ella hijos como si fueran míos, y así se cumpla la palabra y la promesa de Dios. Pues bien, ahí hubo un hijo. Ese hijo nació antes de Isaac y se llamaba Ismael. Sin embargo, a causa de esto, la promesa que Dios le había dado a Abraham se pospuso quizás 10 años. Abraham tenía unos 90 años cuando Agar, la sirvienta de su esposa, queda embarazada. Y Dios deja de hablarle 10 años a Abraham. Se le pospone 10 años la promesa. Y un día Abraham se para desesperado y dice: me voy a buscar a Dios, voy a ver qué pasa, porque yo ya no puedo seguir así. Ellos, en su afán de que se cumpliera la promesa, hicieron las cosas de forma indebida. La promesa era que la descendencia se le iba a dar de Abraham y de Sara, no de Agar, que era la sirvienta egipcia de su esposa. Y después de 10 años Dios le dice: no, Señor, mi bendición es entre tú y tu esposa Sara. De ella te daré la descendencia que va a ser innumerable. Y Abraham le dice: bueno, ten misericordia de mi hijo Ismael y bendícelo también. Y Dios dice: sí, a él lo voy a bendecir. Bendiciones, profeta. Saludos al profeta Benjamín. No sé si estará en Honduras en este momento o en Estados Unidos. Y Dios le dice: tranquilo, yo voy a bendecir a Ismael, de él voy a sacar 12 clanes, como 12 tribus, y serán 12 reyes, pero de tu hijo, el que te voy a dar con tu esposa, voy a hacer naciones enteras, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Conclusión: Abraham tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios, tuvo que esperar. Gloria a
Dios, qué bendición. Anoche, acá por la transmisión de Facebook, un amigo me escribía que si podíamos orar por el niño que estaba enfermo y ahora está escribiendo que para contarle que Dios ya hizo el milagro, ya mi hijo fue dado de alta y ya está mucho mejor. Dios me lo bendiga. Gracias a Dios y gloria a Dios. Él es el que hace la obra. Gracias por compartir ahí el testimonio, Henry. Segundo ejemplo de promesas que Dios tiene con hijos que Él mismo llamó, con personas que Dios mismo marcó desde su nacimiento con promesa y propósito grande. David tenía, la Biblia no especifica, pero David tenía entre unos 14 a 16, 17 años, cuando el profeta Samuel va a buscarlo para ungirlo como el rey que va a reemplazar al rey actual que estaba en Israel, que era el rey Saúl, porque Saúl había desobedecido al Señor. Y el Señor dijo, me pesó en mi corazón haber ungido a Saúl por primer rey de Israel. Ahora ve, profeta, y úngeme al que lo va a reemplazar. David tenía quizás unos 14, 16 años cuando el profeta lo unge, pero es hasta la edad de 30 años que el rey David logra asumir el reinado de Israel. Y tú no te imaginas lo que pasó David. Vamos a suponer que tenía 17 años de edad hasta los 30. Tú no te imaginas lo que tuvo que vivir el rey David durante 13 años antes de poderse consolidar como rey de Israel. El rey que estaba primero, antes que el Saúl, comienza a perseguirlo para matarlo. En su casa sus papás no lo querían. Era el último de 7 hermanos. Y cuando lo iban a buscar para ungirlo, le dicen al papá, a Isaí, tráigame a sus hijos, porque de aquí Dios va a nombrar al próximo rey. Y Isaí trae al primero, Dios le habla en el corazón al profeta, dice, ese no es. Llama al segundo, al tercero, llama al sexto, séptimo hijo. Y Isaí, el papá de David, dice, ya esos son mis hijos, pero no había llamado a David. Y el profeta le dice, yo no voy a almorzar con ustedes, ni voy a ofrecer sacrificios a Dios, hasta que usted me confiese si usted tiene más hijos, y quizás no lo ha llamado. Y el desvergonzado del papá de David dice, sí, por allá en el redil de las ovejas, en lo recóndito, por allá el rayo del sol, en los potreros, en lo muy lejano, en lo apartado, está mi hijo, el último, el menor, y lo manda a llamar, y sobre él está la promesa. El papá no lo quería, el papá lo menospreciaba, lo querían matar, sus hermanos lo veían como poca cosa. Y tiene que sufrir persecución para ser asesinado por el propio rey de su propio pueblo. Es después de 13 años que se consolida. Abraham, de 100 años, tiene a Isaac y Dios le regala 75 años más de vida para que disfrute a su hijo. Abraham murió a los 175 años. A Isaac le pasó algo curioso y es que la esposa que Isaac tenía también era estéril. Se repite de cierta forma una maldición generacional en la esterilidad porque el enemigo siempre se va a querer oponer a las promesas de Dios. Y muchas veces no es Dios el que hace que el cumplimiento de las promesas se alargue, se postergue. Muchas veces ni siquiera es el diablo, sino es la misma desobediencia o el mismo afán de uno. En otras ocasiones es el diablo oponiéndose para que tu bendición no llegue. Si Dios le dijo directamente a Abraham, no se lo mandó a decir con ningún pastor ni con ningún profeta, se lo dijo directamente, a ti te voy a dar hijos. Y pasaron 25 años. A Isaac le traspasó la promesa y Isaac tenía 70 años cuando pudo tener y tuvo gemelos. Tuvo 2 hijos, los cuales fueron Jacob y Esaú. Pasa algo curioso y es que los 2 hermanos mellizos o gemelos se peleaban la primogenitura. Y es que la primogenitura es que el papá cogía al primer hijo varón mayor y cuando el papá ya presentía que se iba a morir, llegaba y llamaba al hijo mayor y le decía que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que Dios guíe tu camino, que Dios prospere tu trigo, tu mosto, prospere tus campos, multiplique tus mujeres, tus hijos, tus ganados. Y le daba una bendición espiritual al primer hijo, pero eso también conllevaba una bendición económica y terrenal. Si eran 10 hijos y
la bendición caía sobre el primogénito se llevaba el 70% de la bendición terrenal, pero el 100% de la bendición de Dios. Entonces lo bendecía, el papá oraba por el primer hijo y le decía que Dios te prospere en todo lo que hagas, así se levanten contra ti en guerra, tú los vencerás, tú señorearás, tú serás rey, tendrás de ti príncipes. Y la bendición terrenal del 30% se repartía para los otros 9 hijos. Se peleaba Jacob y Esaú por la bendición de la primogenitura, ya que eran gemelos. Iban a ser primero Jacob, Esaú lo devolvió, después nace Esaú, y Jacob dice la palabra que sale agarrado del pie de su hermano, sale colgado. Y muchas veces nos han enseñado que la palabra Jacob significa mentiroso, estafador, engañador, porque sí, el hombre cometió unas cuantas mentiras y estafas en la vida. Pero la palabra Jacob también significa el que se aferra, el que se agarra a su promesa, el que se agarra a su bendición. Y Jacob, ya siendo un muchacho que quizás unos 20 años, Isaac estando muy viejo, su padre, y estaba ciego, Isaac dice, yo siento que me voy a morir, estoy muy viejo, voy a darle la bendición al primogénito. Y Jacob se hace pasar por su hermano, engaña a su papá Isaac, y Isaac le da la bendición mayor espiritual a Jacob. Sin embargo, para que la bendición terrenal pudiera apoderarse de los bienes terrenales del hijo, tenía que el papá fallecer. Es decir, Isaac le dio la bendición a Jacob, pensando que era Esaú, pero Jacob no podía hacerle mano a los bienes terrenales, ni a los camellos, ni a las vacas, ni a nada. Tenía que esperar que su papá se muriera algún día. Sin embargo, Jacob no tenía en su corazón el deseo de la bendición terrenal. Él quería que lo bendijera con la bendición de Dios, con la bendición espiritual. Cuando lo acaban de bendecir, llega su hermano y su hermano quiere matarlo y le toca huir. Y le toca irse para tierra de Padán Aram, de donde eran sus abuelos y tíos abuelos, de donde era Abraham. Y en ese proceso, la bendición que era sobre Abraham, que recayó sobre Isaac, vino a recaer sobre el primogénito de Isaac. La bendición, ¿cuál era? De ti haré una gran descendencia, tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Te multiplicaré y te prosperaré donde quiera que vayas. Esa era la bendición. Salió Jacob sin nada, salió huyendo porque su hermano lo iba a matar. Y llega a tierra de Padán Aram. En tierra de Padán Aram, él llega a casa de una especie de tíos abuelos allá, y allá llega a casa de un hombre llamado Labán. Labán es hermano de la esposa de Isaac, es hermano de Rebeca, o sea que era el tío. Y él se enamora de una muchacha, pero como a él le tocó salir sin la bendición terrenal, y él se enamoró de la muchacha, y le dice al tío, tío, yo veo que usted tiene ovejas, camellos, chivos, ganados. Yo estoy enamorado de su hija. Y para eso lo mandó también la mamá, para que huyera de su hermano Esaú, que no lo fuera a matar, y para que consiguiera una esposa. Y dice la palabra de Dios que Esaú consiguió esposas que desagradaban a Dios y a sus papás, y ellos le encargaron mucho a Jacob, antes de que lo ayudaran a escaparse, de que no fuera a conseguir esposas que no fueran israelitas y que no fueran del linaje de su propia familia. En esa época era permitido. Y él se enamora de una mujer llamada Raquel, hija de Labán. Labán tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Jacob voluntariamente le dice a Labán, Labán, te voy a trabajar 7 años sin sueldo para que tú me des a Raquel por esposa. Y Labán le dice, hágale, autorizado. Trabaja 7 años y dice la palabra de Dios que le pareció poco porque él amaba mucho a Raquel. Le pareció poco y se le hizo que el tiempo le pasó rápido. Aunque sufrió al sol, al sereno, al desierto, al frío, al agua, a la noche, cuidando los rebaños de su suegro. Cuando llegó el día del año 7, reclama a su esposa, el papá le dice, hágale, le hace la fiesta de matrimonio, pero al parecer, en medio de la fiesta, engañan a Jacob, lo emborrachan, y la segunda hija, que es Lea, que realmente es la mayor, es la primera, entra al cuarto nupcial
a consumar el matrimonio con Jacob. Jacob está al parecer borracho y en vez de recibir a Raquel como esposa, Jacob, que supuestamente significa el hombre que engaña y que estafa, Jacob sale estafado y engañado. Y en vez de consumar el acto del matrimonio con Raquel, que era la mujer que él amaba, lo consuma con Lea. Al día siguiente se forma el escándalo, le hace reclamo a su suegro y dice, oiga, yo a usted le trabajé 7 años por Raquel, por su hija la menor. ¿Y usted por qué me hace esto? Y él dice, tranquilo, lo que pasa es que nuestra tradición acá en esta ciudad de Padán Aram no se entrega a la hija menor en matrimonio si la hija mayor no se ha casado. Pero tranquilo, si usted me trabaja otros 7 años, yo le entrego a Raquel. Y Jacob se puso bravísimo. Pero entonces el suegro para cámara le dijo, tranquilo, pase los 8 días, pase los 8 días de luna de miel con Lea, le entrego de una vez a Raquel, pero usted me trabaja otros 7 años. Le tocó trabajar 14 años para pagar la promesa que él mismo quiso conquistar, que era casarse con Lea. 14, con Raquel, 14 años. Bueno, en esos 14 años no solamente quedó con 2 esposas, sino que Labán les entregó 2 sirvientas, una para cada una de sus hijas. O sea que Jacob quedó con 2 esposas y cada esposa con una sirvienta. Las sirvientas eran Bilná y Silpa, si no estoy mal. Llegado el tiempo, la contienda entre ellas dos, la una deja de tener hijos y le dice, Jacob, lléguese a mi sirvienta. Y la hermana, por hacerle competencia, le dice lo mismo. Total, de ahí sale el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel y una hija mujer, que es Dina. Esos son los patriarcas de Israel. Cuando Jacob completó los 14 años de trabajo, esperando por la promesa de Raquel, se queda mirando y dice, bueno, yo he trabajado 14 años, pero no he hecho nada. La bendición que me dio mi padre fue espiritual, Dios está conmigo, pero no tengo nada terrenal. Y entonces le dice Labán, le voy a trabajar, pero no me dé salario. Vamos a hacer un trato y yo voy a comenzar a trabajar por lo mío porque ya tengo prácticamente 4 esposas. Las 2 esposas titulares y las 2 sirvientas de sus esposas con las cuales también tuvo hijos. Y entonces Labán le dijo, excelente, hágale. Y Labán, él le trabajó a Labán 6 años más. Fueron 20 años esperando conquistar la promesa de Dios. Ya la tenían hijos, Él hizo 10 hijos, 10 hijos varones y una mujer. Los procreó viviendo cerca de su suegro. Y llega un tiempo cuando él completa 20 años de trabajo y dice, no, yo me voy. Yo tengo que hacer lo mío. Y Labán le había cambiado 10 veces el salario. 10 veces lo había engañado, lo había estafado, desde su esposa hasta los salarios que merecían. En fin, tomó Jacob sus rebaños y arrancó a buscar su bendición. Tardó 20 años, se independizó de su suegro y en el camino tuvo 2 hijos más, que fue José, el soñador, el de Egipto, y el último que fue su hermano menor, su hijo menor Benjamín. José, el penúltimo hijo de Jacob. Ya ahí se estaba cumpliendo la promesa, ya no era una bendición de un solo hijo, sino que ya tenía 13 hijos, los 12 patriarcas de Israel, y a Dina, la única hija mujer, que lamentablemente se la violan en ese camino de la tierra de Padán Aram a la tierra de Canaán, que es Israel. José tenía 17 años de edad. José era muy especial entre sus 11 hermanos varones. José tenía sueños de parte de Dios. Dios le mostraba que estaba José en el campo recogiendo espigas de manojos de trigo y que los manojos de trigo de José se paraban y los manojos de trigo de sus 11 hermanos se inclinaban. Y él le contaba esto a sus hermanos y sus hermanos comenzaron a odiarlo. Después José soñó que el sol y la luna se inclinaban delante de él y que las estrellas se inclinaban delante de él. Y le contó el sueño a sus padres y a sus hermanos y lo odiaban y lo repudiaban. Y sus hermanos quisieron matarlo. Y uno de sus hermanos, Judá, dice, no lo vendamos, no lo matemos, no derramemos la sangre de nuestro hermano, vendámoslo como esclavo. Tenía 17 años, José, cuando es vendido como esclavo a los madianitas y a los ismaelitas.
entre comillas, a los antepasados de sus tíos abuelos. Y lo esclavizan, sufre este muchacho y finalmente lo venden como esclavo a Egipto. Allá lo coge, digámoslo así, como el general del faraón de Egipto, que se llama Potifar, lo compra como esclavo y lo pone al servicio de su casa. Y la palabra de Dios dice algo impresionante. José estaba sufriendo, sus hermanos lo golpearon, lo querían matar, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, pero José en los sueños ya tenía una promesa, que él iba a ser muy grande, pero él no entendía cómo, ni cuándo, ni por qué. Y esa promesa, esos sueños estaban ahí, pero él no veía, sino que lo trataban como esclavo, que lo golpeaban, que lo humillaban. Y comienza a pasar algo curioso, y es que cuando lo compra Potifar, lo lleva como mayordomo de su casa. Dice que todo lo que tocaba a José prosperaba, pero José era esclavo. Todo lo que tocaba a José prosperaba. Y ahí viene el diablo a decirle a José, tú no vas a prosperar. Los sueños que tú tenías de que todo el mundo se iba a inclinar ante ti no se van a cumplir. Ya vas a ver que te voy a hacer matar, José. Y la esposa de Potifar, del general, comienza a seducirlo. Eso es influencia demoníaca. Y José, temeroso de Dios y temeroso de su señor, de Potifar, sale huyendo y le dice, no, todo me lo ha puesto en mis manos para que yo lo administre mi señor el Potifar. No puedo yo pecar contra Dios y contra Potifar, pues lo único que él no me ha entregado es a su esposa. No podré yo deshonrar a Dios, ni deshonrar a mi jefe, ni a usted. Y él sale huyendo. El plan del diablo era que Potifar mandara a colgar a José. El diablo quería matarlo para que no se cumpliera la grandeza que Dios tenía proyectada para José. Finalmente Dios pone misericordia en los ojos de Potifar. Dice que a pesar de que José era maltratado, Dios estaba con él y es mandado a la cárcel. Tenía 17 años cuando lo vendieron como esclavo. No dice cuánto tiempo sirvió en casa de Potifar, pero ni cuánto tiempo duró en la cárcel, pero sí dice en qué tiempo Dios lo comienza a engrandecer. Dice que tenía 30 años cuando Dios saca a José de la cárcel y lo saca de la forma más rara. Llega un copero y un panadero de Faraón a la cárcel. Cuando José fue preso, Dios puso gracia en los ojos del administrador de la cárcel, y el administrador de la cárcel tenía a José ya no como un preso normal, sino que José cargaba las llaves de todas las celdas. José era el que le llevaba comida a todos los presos. Es decir, Dios continuaba con José por más de que estaba en la cárcel, por más de que estuvo en el pozo, por más de que fue esclavo, continuó en la cárcel. 17 años cuando lo vendieron, 30 años cuando salió de la cárcel, duró 13 años esperando que Dios se manifestara. El copero y el panadero de Egipto, estando en la cárcel, comienzan a tener sueños y resulta que Dios le había dado un don a José y era el de entender el significado de los sueños. Y él les pregunta, ¿cuál es el sueño? Ellos le dicen, mi sueño es que, dice el panadero, mi sueño es que llevaba yo una canasta con 3 panes grandes y aves del cielo de rapiña se comían los panes de sobre mi cabeza. Y el copero, ¿usted qué soñó? Yo soñé el mismo sueño, pero con uvas, que yo cogía 3 racimos grandes de uvas y le llevaba la copa de vino al rey. Y José le dice, la interpretación del sueño del copero es que en 3 días tú estarás restituido en tu cargo y le estarás sirviendo de nuevo el vino al faraón. Y él se quedó callado con la interpretación del panadero. Y el panadero dice, oiga, hombre, ¿y yo qué? Y él dice, usted no quiere saber lo que eso significa. Cuénteme, tranquilo. Dice la palabra de Dios que José le dijo, en 3 días tú vas a salir de la cárcel. Y el panadero se alegró. Y José le dijo, pero vas a ser llevado a la horca y te van a colgar y te van a decapitar delante de todo el pueblo. Y desfalleció el ánimo del panadero. José le dice al copero, oiga, copero, si yo he hallado gracia en sus ojos, si yo lo he tratado bien en la cárcel, háblele bien de mí al faraón, dígale que la vida ha sido injusta conmigo, que yo estoy en la cárcel por un crimen que no cometí, que me saque. Y pasaron 2 años. El copero le dijo, sí, salió de la cárcel y se olvidó de que lo que José le interpretó era verdad, se olvidó de que Dios puso el don de él sobre José y el copero se olvidó de José.
Finalmente el faraón comienza a tener los sueños con las vacas gordas, las vacas flacas, el trigo grande, el trigo seco, y tienen que sacar a José de la cárcel para que interprete. Tenía 30 años cuando salió de la cárcel, y Dios lo pone como el segundo hombre más poderoso de Egipto, después de interpretarle los sueños al faraón. Pero hay algo impresionante, Egipto era la potencia más grande del mundo. Es decir, que Dios puso a José como el segundo hombre más importante del mundo, después de que pasó el proceso de esclavo y de presidiario por 13 años. El pueblo de Israel. De ahí José dura 20 años sin ver a su padre y a sus hermanos, van a tierra de Egipto por causa de la sequía, y Israel se instala en tierra de Gosén de Egipto, y ahí se comienzan a multiplicar. Para que se cumpla la promesa, pasaron la generación de Abraham, de Isaac, de Jacob, se instalan las familias de todos ellos en Egipto, y pasan 430 años para que se pudiera cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, la cual ya era una descendencia muy grande. Después de 430 años en Egipto, ellos salen por mano de Moisés, y dice la palabra de Dios que eran 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Yo me atrevo a calcular que eran 1,000,000 de personas. Aún así, 1,000,000 de personas es contable, pero ellos se siguieron reproduciendo por el camino. Después de ese camino, Dios les dijo, los voy a llevar a tierra prometida. Y ese camino duró 40 años. Hay un meme muy chistoso sobre esto, porque en el meme sale una foto de Google Maps con la ruta y dice, tierra de Gosén, desde tierra de Gosén hasta tierra de Canaán. Dice 12 días o 20 días a pie. Pero ellos se tardaron 40 años. Y esto pasa porque el pueblo, cuando fue sacado de esclavitud de Egipto, porque eran esclavos, después de 430 años los volvieron esclavos. Salieron ellos de la esclavitud, pero su mente seguía esclavizada. Su mente seguía quejándose. Dios mío, tú te has olvidado de tu pueblo, tú te has olvidado de tu nación, de tu descendencia, tú te has olvidado del pueblo de Israel. Allá en Egipto teníamos comida, teníamos melones. Sí, allá nos azotaban, éramos esclavos, pero teníamos comida. Y este hombre Moisés nos ha sacado para matarnos. Por esa queja y esa murmuración, Dios les alargó el camino. Yo pienso que eran 40 días, digámoslo así, porque ellos no tenían Google Maps en esa fecha. Quizás eran 40 días haciéndole despacio. Quizás Dios los quería meter en 40 días en tierra prometida, pero su desobediencia y su rebeldía les pospuso la bendición 40 años. Ya con estos ejemplos es suficiente. Yo te hago una pregunta. Si Dios le retardó, o el diablo, o el mismo ser humano, el cual era escogido por Dios con grandes promesas de bendición, si Dios los hizo a ellos esperar bastantes años, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros? Que todo lo que le pidamos a Dios, Él lo tiene que hacer de una. Y ahí nos equivocamos. ¿Sabe quién es el que te atiende de una cuando tú dices quiero esto, esto y esto? Un mesero en un restaurante. Tú le dices, mesero, quiero una sopa de esto, quiero el plato fuerte de esto, quiero un vino de esto o quiero esto. Y el mesero va y lo más rápido que puede se lo trae. Pero en el caso de Dios es al revés. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro mesero. Somos nosotros los que debemos servirle a Él. Y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Si le vas a pedir algo, pídeselo con fe, creyendo, pero dile, Señor, yo quiero esto y esto, pero díselo como se lo dijo el Señor Jesús. El mismo Jesús, cuando se hizo hombre y faltaba un día para que lo mataran en la cruz, se fue a orar a un lugar llamado Getsemaní y comenzó a orar, y era tan fuerte lo que Jesús sentía que se iba a venir, y él lo sentía en el espiritual, que dice que él comenzó a sudar sangre y lloraba. Y Jesús le decía, Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Es decir, Jesús en ese momento, cuando ya vio que le llega la hora de ir a entregarse la cruz, de que ya le iban a capturar,
Y le dice, Dios mío, si tú puedes evitar que esto que yo voy a sufrir, yo no lo sufra, hazlo, pero que no se deje de cumplir tu voluntad. Si se va a dejar de cumplir tu voluntad, no lo hagas. Hágase tu voluntad. Y ahí es donde nos falta humildad y donde nos falta fe y perseverancia. Ahora dice la palabra de Dios, la gloria postrera es mayor que la primera. Vivieron proceso, pero el resultado de la prueba, el resultado del proceso, siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Esa bendición que quizás tú piensas que está retardada en tu vida, no está retardada. En lo espiritual se está fabricando y está creciendo. Y en el momento en que tú la recibas, la vas a recibir de manera grande, sobreabundante. Dice la palabra de Dios, los que con lágrimas, los que llorando, los que con esfuerzo, los que con tristeza sembraron, cosecharán grande medida, estrecha y remecida en sus manos, y se llenarán de alegría y de gozo. No importa el tiempo que tú estés siendo procesado, simplemente dir a Dios, hazlo conforme a tu voluntad, porque después del proceso viene una bendición mayor. Después del proceso viene una gloria mayor, una gloria más grande. Quizás tus finanzas no están yendo bien hoy, pero quizás es la forma en la que Dios te está diciendo, necesito procesarte. ¿Tú sabes qué pasa cuando una persona recibe la bendición y no ha sido procesada? Perdón, yo me tomo un poco de agua. La bendición no puede aplastar. En mi trabajo secular, yo soy militar, y hay que ir quemando unas etapas, unos procesos. El que quiere ser oficial, partiendo desde la vida civil, tiene que estudiar 4 años en la Escuela Militar de Oficiales. Y de ahí pasa a ser subteniente, y él no puede pasar a ser general de una vez. ¿Sabes qué pasa si le ponen los soles en el hombro y el sueldo y la responsabilidad de un general a un subteniente de 20 años de edad? Esa bendición lo va a aplastar. No va a poder con la presión del cargo, no va a tener la madurez necesaria para administrar esa bendición, no va a saber qué hacer con un sueldo de general siendo apenas de la edad de subteniente. Y así pasa muchas veces en la vida. Hay muchas personas que Dios nos tiene, y declaro que esto es para todos, nos tiene para tener muchas bendiciones terrenales, pero Dios no permite que las recibamos antes, porque o nos apartamos de Él, o esas bendiciones nos pueden aplastar y pueden hacer que nos desviemos del camino de Dios. O muchas veces Dios tiene un varón en una casa para prosperarlo en grandes cosas, en grandes negocios, y Dios no permite que lo reciba como tan rápido, porque quizás ese hombre cuando se llene de dinero, eso es un ejemplo, va a abandonar a su esposa, va a cambiar a la esposa de 40 por 3 de 15 o por 2 de 20. Entonces Dios dice, toca dejarlo que madure más, toca procesarlo más. Padre Santo, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado en esta noche. Yo te doy gracias, Señor hermoso, por la vida de las personas que nos están viendo acá a través de las redes sociales, de la videollamada. Con todo esto, hago conclusión diciéndote que por más de que tú te sientas solo, afligido, procesado en medio de la lucha, de la prueba, en medio de la dificultad en la salud, en el hogar, en la familia, en la economía, Dios no te ha abandonado. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Y también nos dice en el libro de Isaías 41:10-13, no temas porque yo estoy contigo, dice Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré y te ayudaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. Y los que se enojan contigo serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contra ti contienden. Recuerda, el hecho de que tú no la estés pasando bien no quiere decir que estés solo, no quiere decir que Dios te haya abandonado. Confía, ora, cree y busca primeramente del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú quieras, todo lo demás que tú anheles, Dios te lo va a regalar por añadidura. Amén. Dios me
los bendiga grandemente. Por favor, compartan la transmisión a un familiar, a un amigo. Estas palabras son de mucha bendición. Yo no sé a quién le haya hablado Dios hoy, pero yo sé que estas palabras dejan reconfortados los ánimos. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan una noche espectacular.